Miércoles 4 de septiembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. En Quito se reunió el Gabinete de Seguridad para analizar mecanismos que le permitan al país estar preparado frente a la toma de armas anunciado por las FARC en Colombia. Se informó que se reforzará la seguridad fronteriza. 7 días después de que las FARC anunciaran su retorno a las armas en Colombia, este miércoles se reunió el Gabinete Sectorial de Seguridad para poner sobre la mesa varios puntos que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Efectos como el incremento de la actividad del narcotráfico, por ejemplo, efectos como que sigan tratando de hacer prosperar la minería ilegal dentro del país. Es la presión que puede existir sobre el país para proveerse, para tener herramientas para las actividades ilegales, y eso va desde los precursores sólidos y líquidos para las actividades de narcotráfico hasta el tema de armas y municiones. La ministra Romo aseguró que en días anteriores se hizo un decomiso de al menos 4.700 municiones que pretendían llegar hasta Colombia. En Santo Domingo de los Áchilas, pero se dirigían a la provincia de Esmeraldas, al cantón San Lorenzo, y de nuestra información, de nuestra investigación, estas municiones iban a ser negociadas, iban a ser vendidas a grupos armados irregulares colombianos. Al gabinete acudieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la ministra de Gobierno María Paula Romo y representantes del sector de seguridad. El anuncio nos obliga a tomar nuevas medidas y a prender todas las alertas que sean necesarias para evitar al máximo que los efectos de este anuncio o los efectos de nuevas acciones violentas en Colombia impacten de mayor magnitud, con mayor magnitud en el país. No adelantaron mayores detalles, pero sí aseguraron que reforzarán la seguridad fronteriza con Colombia frente a la migración venezolana. Que se encuentra en una condición vulnerable para ser cooptada por grupos armados, por ejemplo, se encuentra en una condición vulnerable si es que los grupos irregulares tienen actividades ilegales o entran en temas como trata de personas, por supuesto, en un escenario que ya es un escenario complejo y que ya es un escenario de riesgo. Los cientos de miles de venezolanos que huyen de la tragedia de su país, por supuesto que también hacen parte de un factor de mayor vulnerabilidad y mayores riesgos de seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. En ese mismo tema, un nuevo video de las FARC reivindica su posición de volver a las armas en Colombia y la conformación de una organización política. El gobierno colombiano rechaza esta posición y advierte que tomará medidas radicales con los disidentes. El movimiento bolivariano por la Nueva Colombia seguirá reuniendo pueblo en la clandestinidad, agitando sus blancas banderas de paz y el amarillo, azul y rojo tremolando en la lucha por la patria del futuro, la que siempre hemos querido inaugurar en condiciones de buen vivir. Estas fueron las palabras de Iván Márquez, líder del grupo armado FARC, que ha proclamado el regreso a las armas y consolidan un pacto de unión con el Ejército de Liberación Nacional para la creación de una nueva organización política denominada Movimiento Bolivariano. Ante estas declaraciones del Comité de Ética de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a través de su cuenta de Twitter pidió al Consejo Político Nacional que ese partido expulsara a 6 exguerrilleros que anunciaron la semana pasada que retomaban las armas en el país sudamericano. El canciller Carlos Olmes manifestó que el gobierno colombiano siente una amenaza del régimen de Nicolás Maduro por su ideología frente a estos grupos armados. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó alerta naranja en la zona fronteriza con Colombia. El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. La tensión entre los gobiernos de Bogotá y Caracas continúa. Con realización de Andrés Reina, informó Mauricio Sánchez. En nuestro país, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que existió un esquema muy bien diseñado de corrupción que involucró a altos exfuncionarios del Poder Ejecutivo y compañías contratistas del Estado. Esto al referirse al caso Sobornos 2012-2016. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, presentó la denuncia particular el pasado 28 de agosto y este miércoles reconoció la misma en la Corte Nacional de Justicia. Así Salvador
se suma la investigación que impulsa la Fiscalía por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, relacionado a supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el correísmo, que forma parte de sobornos 2012-2016, pero la Procuraduría solo lo hace por cohecho. Nos hemos concentrado en el caso de cohecho porque en ese caso es donde el bien público, el interés del Estado, se ve mucho más afectado y ha sido más claro, son más claros los indicios. Y de esa manera reclamar como víctima la reparación integral del daño causado dentro de un proceso penal. Y ese ha sido el motivo por el cual la Procuraduría en este caso ha decidido presentar acusación particular. Por soborno son investigadas 26 personas, pero la Procuraduría acusa 25, entre estas al expresidente Rafael Correa. Un esquema muy bien diseñado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y que involucra a compañías contratistas del Estado que a cambio de entregar dineros a estos funcionarios recibían trato preferencial en la concesión de contratos. Son alrededor de 22.6 millones de dólares que se habrían entregado o recaudado por sobornos, lo que serviría de base para la reparación integral. Esos dineros recibidos de estas compañías habrían sido destinados a todo tipo de actividades, desde temas proselitistas del partido de gobierno hasta recepción de dineros a título personal de esos funcionarios. Para el cometimiento del delito se habrían utilizado la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos y de Obras Públicas y Secretaría del Agua, informó Héctor Romero. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, dispuso que se emita y notifique a la Policía Internacional Interpol sobre la orden de prisión preventiva en contra de 2 empresarios privados por los supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el correísmo. Son 10 personas las que cuentan con orden de prisión preventiva por sobornos, pero solo 3 la cumplen: Jorge Glass, Pamela Martínez y Laura Terán. Hasta este martes eran solo 8, pero la jueza Daniela Camacho dispuso la medida para W. Félix y M. Choi. En el caso del primero incumplió el presentarse periódicamente ante la autoridad competente y abandonó el país. Su abogado Diego Correa, también abogado de María de los Ángeles Duarte, otra de las procesadas, explicó las causas. Consideramos que no hay garantías, empezando por la imputación de los 3 delitos que se han realizado. Es imposible que un privado cometa un delito de tráfico de influencias. Si ustedes leen la norma, eso habla exclusivamente sobre servidores públicos, con lo cual consideramos que hay una vulneración a la seguridad jurídica y una vulneración a la motivación, ¿no? M. Choi tampoco se presentó ante la autoridad competente. Los 2 están fuera del país. Correa también se refirió al testimonio anticipado de Pamela Martínez. Bueno, en principio los testimonios anticipados de las personas procesadas son un medio de defensa. Con mayor razón, el hecho de no haber contestado preguntas por parte de la defensa se vulnera el principio de contradicción, es un principio básico de toda prueba. Por lo tanto, en mi criterio, eso no podrá ser utilizado como prueba en contra de los procesados en caso de que haya una acusación por parte de la Fiscalía. La jueza Camacho sí dio paso al pedido de la defensa técnica de B. Sánchez, quien no se estaba presentando y abandonó el país por situaciones médicas, según se informó. La razón por la que mi cliente renuncia a hacer cualquier petición de revisión de medida es porque él tiene plena confianza en el sistema judicial ecuatoriano. Y lo que siempre hemos dicho, tanto en la Corte como en la Fiscalía como en los medios, es que mi cliente jamás ha sido jamás ha sido contratista del Estado. A él no se le dictó prisión preventiva, informó Héctor Romero. Un juez que fue denunciado por presuntamente pretender sobornar a otro magistrado para que niegue un recurso ambientalista que protege el río Piatúa fue detenido en un restaurante del Puyo con $40.000 en efectivo y 2 botellas de whisky. Los detalles en el siguiente informe. En un primer caso que salpica a la Administración de Justicia de Pastaza, un juez de garantías penales fue detenido cuando presuntamente intentaba sobornar a un magistrado de la Sala Multicompetente Provincial.
Según el parte policial, en el restaurante donde se daba el hecho, se encontraron $40.000 en efectivo. Uno de los jueces provincial ha presentado la denuncia tanto en fiscalía como en el ámbito administrativo, es decir, hacia mi persona, es sobre un tema de soborno en referencia de un caso en particular que igual es de conocimiento público. Hemos mantenido ya la comunicación y he dispuesto a nuestra Dirección Nacional de Transparencia que inmediatamente abra las investigaciones en este caso. Apenas la policía permitió que la presidenta del Consejo de la Judicatura tenga información del hecho. El caso al que se le relaciona este hecho es la sustanciación de un recurso de protección planteado contra la construcción de una central hidroeléctrica en el río Piatúa, en el norte de esta provincia. El juez implicado conoció este recurso en primera instancia y falló a favor de la constructora. Se ha confirmado que este soborno que presuntamente se dio, pues básicamente tiene referencia a una sentencia que el día de ayer debía ya ser notificada a las partes en relación a la apelación que se interpuso ante la sala provincial y que uno de los jueces de la sala provincial estaba siendo sobornado por el juez que conoció en primera instancia. Se espera un pronunciamiento de la Fiscalía y la defensa del imputado, informó Carmita Argotti. En sesión ordinaria, los integrantes del Consejo de la Judicatura realizaron el sorteo de causas para la evaluación oral de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La evaluación que emprende el Consejo de la Judicatura a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia continúa. Esta vez llegó la fase para el sorteo de las causas para sustentación oral. Esta etapa representa 15 puntos en la calificación sobre 80. Los 60 restantes pertenecen a la calidad de la sentencia. La metodología establece que la evaluación a la Corte Nacional sea aplicando criterios cualitativos, cuantitativos y también criterios de legitimidad y transparencia. El sorteo se lo realizó en vivo y dentro de una sesión ordinaria del Pleno del Consejo. Su presidenta, María del Carmen Maldonado, enfatizó que este proceso, que evalúa a 21 jueces y 15 conjueces, tiene la finalidad de dejar a los mejores en funciones. Es importante reiterar a la ciudadanía que no existe manera de que en el proceso de evaluación se revisen o se modifiquen los fallos. Han sido dictados por los juzgadores y el Consejo de la Judicatura no puede cambiar ni revisar estos fallos. Este es un proceso de evaluación. Por su parte, el vocal Juan José Morillo detalló que las sustentaciones serán los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre y que el sorteo tuvo en total 51 causas entre autos de admisión y sentencias, divididos así. En jueces, 20 sentencias. Con jueces no penales tenemos 14 y con jueces penales 3. En Quito informó Andrea Orbe. La Asamblea Nacional tiene lista la propuesta de enmienda constitucional que busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Esta alternativa fue presentada por la mayoría legislativa, compuesta por Alianza País, Creo, y 2 facciones independientes. Desde este miércoles se recogen en la Asamblea Nacional las firmas de respaldo al documento que será llevado a la Corte Constitucional para su calificación. Este contiene la propuesta de enmienda constitucional que busca una alternativa para las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, yo hoy en la mañana he firmado ya esta iniciativa. El objetivo macro del proyecto de enmienda es que el Consejo de Participación Ciudadana no elija las autoridades de control de justicia que en este momento están dentro de sus competencias. La propuesta legislativa plantea mecanismos diferentes para la elección de autoridades y no solamente concursos de mérito y oposición. Por ejemplo, para la elección de los consejeros de la Judicatura, el procurador y los superintendentes se plantea elegirlos de la terna enviada por el Ejecutivo, conformada con criterios de especialidad, méritos, equidad de género e interculturalidad. En el caso de la Fiscalía, Contraloría, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, la elección sería entre 10 nombres definidos, luego de un proceso público de calificación de méritos y oposiciones, a través de una comisión técnica.
Ahí no estamos limitando la participación. En todos estos casos, las opciones de los candidatos calificados llegarán al Pleno y allí se los elegirá por voto favorable de mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Mientras que para los miembros de la Corte Constitucional, la designación será a través de una comisión calificadora, integrada por 2 personas de cada una de las funciones del Estado y 3 delegados de la Academia. Esta enmienda es respaldada por los miembros de la autodenominada bancada del acuerdo. Digamos que para los fines de la institucionalidad democrática es lo más eficiente. Al Consejo le quedará claramente sus competencias que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y también el fomento de la participación ciudadana. Una vez calificado por la Corte Constitucional, la enmienda volverá a la Asamblea, a donde también llegarán las otras 2 propuestas sobre el Consejo de Participación Ciudadana. En todos los casos, serán conocidos y debatidos en el Pleno. Informó Carolina Basante. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminó la comisión especializada creada en la presidencia de José Tuárez, que tenía por objeto revisar la selección y designación de miembros de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo Transitorio. Dígnese en tomar la votación. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe técnico jurídico para la eliminación de la Comisión Especializada para la Revisión del Proceso Administrativo para la selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo Transitorio. Hoy acabamos de cerrar un capítulo en la historia del Ecuador, respetando y prevaleciendo la Constitución, las normas, la Corte Constitucional y las decisiones independientes de todas las instancias públicas. Recordemos que dicha comisión fue creada el pasado 10 de julio por el Consejo de Participación dirigido por José Tuárez, antes de que fuera cesado de sus funciones a través de juicio político por la Asamblea Nacional. Esta resolución que fue objeto de un juicio político de 4 exconsejeros, no podríamos permitir que quede abierta. Teníamos que cerrar ese capítulo en función de la legalidad, de la institucionalidad del país. A través de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, resolvió que el Consejo de Participación no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias del organismo transitorio. Estamos poniendo la casa en orden, no solamente internamente, sino también externamente. Además, se refirió a la recolección de firmas por parte del presidente de la Asamblea, César Litardo, para que el Consejo no pueda designar autoridades, haciendo una invitación al diálogo. Que el presidente César Litardo, he visto su proceder, he visto un hombre abierto, frontal, y más bien aprovecho esta oportunidad para invitarle a sentarnos a conversar. ¿Qué podemos hacer en función de país? ¿Qué podemos hacer en función del Consejo de Participación? ¿Qué podemos hacer en función de la Asamblea Nacional? Por otra parte, el Pleno recibió a representantes de distintas organizaciones sociales, entre ellos Alfonso Llanes, presidente de Maestros Jubilados, quien solicitó al Consejo que sean veedores del acuerdo de pago a sus compensaciones jubilares firmado con el gobierno. Informó Patricia Aldaz. No se disminuirá el estipendio para los internos rotativos de medicina, así lo anunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño, luego de la firma de un nuevo acuerdo interministerial que entrará en vigencia desde este mes. Con la firma de un nuevo acuerdo interministerial para cubrir los estipendios del programa del internado rotativo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció que se mantendrán los valores anteriores, luego de que se realizaron ajustes presupuestarios. El monto total que nosotros tenemos por 4 meses es de 5.6 millones. Al año más aproximadamente serían 16 millones. Nosotros ya hemos firmado el acuerdo interministerial que está aquí y ya entra en vigencia a partir del mes de septiembre. Los valores habrían sido reducidos mediante un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y del Trabajo el pasado mes de abril. Los estudiantes de medicina que iban a recibir $394 de estipendio ahora alcanzarán $591.60. Los de enfermería pasan de $295.50 a $540.60. Los estudiantes de obstetricia y nutrición percibirán igualmente $540.60. Esto lo hemos hecho en consideración de compensar a los estudiantes con un estipendio que satisfaga sus necesidades y cubra sus expectativas. Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, señaló que se llegó a un consenso entre ambas carteras de Estado
para garantizar las prácticas preprofesionales de los estudiantes de medicina. Que puedan continuar de esta manera con su carrera profesional, con este estipendio que les permita dar respuesta así a este requisito académico. En la rueda de prensa estuvieron presentes varios de los estudiantes de medicina quienes se reunieron con las autoridades. Anunciaron que seguirán con las movilizaciones hasta que entre en vigencia el acuerdo. Tanto como una celebración por estas nuevas noticias, como una presión, una medida de presión para que se genere ya un comunicado oficial. Mientras no se encuentre en el registro oficial, nosotros no sabremos si realmente se aplican estas medidas. Sin embargo, mencionaron que en las próximas horas mantendrán una reunión para determinar cuándo retomarán sus actividades asistenciales en los hospitales. Informó Priscila Cadena. Televicentro apelará a la decisión del juez constitucional que negó una acción de protección a favor del medio de comunicación. Según el magistrado, la vulneración de derechos presentada por la parte acusante no alcanza para ser considerado un derecho constitucional. De su parte, el jurista de TVC señaló que la motivación fue clara en mostrar que se vulneraron derechos. La defensa jurídica de Televicentro no comprende por qué el juez constitucional que llevaba el proceso de solicitud de acción de protección solicitada por TVC negó dicho recurso cuando se demostró que existió vulneración de derechos constitucionales por parte de la autoridad, es decir, Arcotel. La norma constitucional de la debida motivación consta en el artículo 75 de la Constitución. Si no hay norma legal citada en el acto público, eso es una violación al derecho al debido proceso. Según el jurista, en la audiencia del 18 de julio, la posición jurídica de Televicentro ya evidenció que el Arcotel vició todo proceso, tanto en el derecho a la motivación y también en la seguridad jurídica. Lo que ellos dicen es, vea, esto no alcanza, que se quede más bien al nivel de lo contencioso administrativo. Absurdo. Al nivel de lo contencioso administrativo podremos discutir el mal despacho que hizo Arcotel de una serie de temas, por supuesto. Eso nosotros mismos lo hemos planteado. En tal razón, TVC pedía la protección constitucional, pues la calificada por el doctor Carlos Larco como indebida resolución del Arcotel ocasionó que se reciba una declaratoria de nulidad, ocasionando el apagar la señal de prueba de Canal 11 en Guayaquil. De su parte, los integrantes del Arcotel, en donde estuvo presente su titular Ricardo Freire, se mostraron satisfechos por la resolución. Se está tomando la totalidad de los alegatos que han sido planteados por parte de Arcotel y los fundamentos correspondientes para emitir las resoluciones. Dentro de esto, Televicentro apelará la resolución tomada por el juez, misma que deberá tratarse en la Corte Provincial de Pichincha. Esto mientras el caso avanza su curso de demanda en el contencioso administrativo. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en emisión estelar del Comercio TV. Y atención, un nuevo caso de linchamiento. 2 extranjeros acusados de robo fueron linchados en el distrito Calderón, aquí en la capital de la República. Además, a pocos días que entre en vigencia la medida Hoy No Circula, se siguen sumando las voces de... Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, un nuevo caso de linchamiento se registró en el sector del Bicentenario del distrito Calderón, al norte de la capital. 2 extranjeros acusados de robo fueron agredidos por vecinos. La moto en la que se movilizaban fue quemada. Serían los presuntos responsables del robo a un bazar. Lo que nunca se imaginaron los 2 extranjeros, que alguien se percató del atraco, alertó a los vecinos, quienes en cuestión de minutos fueron llegando. Cuando los sospechosos intentaron huir, simplemente estaban rodeados, las vías de escape bloqueadas. Se reúne la comunidad alrededor de unas 200 a 250 personas, ejercen poder sobre estas personas, les amarran y tratan de lincharles, ¿no? Al venezolano y su amigo colombiano, el alma se les murió, se vieron en serios apuros, la multitud se les fue encima, les cayeron con todo lo que encontraron. La lluvia de piedras, puñetes, patadas no se hizo esperar, todos querían darles un escarmiento para que por el sector no se atrevan a regresar. No hubo víctimas en estos 2 casos, ¿sí? Sin embargo, de aquellos fueron muy golpeados. Le hacemos un llamado a la comunidad que no tome este tipo de medidas. En esta ocasión corrieron con suerte. Los indignados moradores, cargados en cólera, primero se fueron en contra de la motocicleta, al vehículo le prendieron fuego, y cuando iban a hacer lo mismo con los 2 presuntos ladrones, la policía llegó y evitó que sean quemados vivos. Ay, le encañona a mi hijo, de 10 años, le encañona a mi hijo. Todo eso pongan la denuncia, y que Dios se encargue, que Dios se caiga la policía.
Incluso el arma que supuestamente le quitaron a uno de los sospechosos fue disparada. El proyectil alcanzó a uno de los detenidos. La herida no comprometió órganos vitales. No se pudo encontrar una posible arma de fuego con la que supuestamente los individuos estaban asaltando a las personas. Los 2 ciudadanos extranjeros tuvieron muchas lesiones, fueron atendidos en el hospital de Calderón. 2 linchamientos en la misma parroquia que en las últimas horas han encendido las alarmas. Al parecer la comunidad ha enviado un mensaje a quienes se atreven a delinquir por Calderón y sus alrededores. En Quito informó Iván Casamen. 2 sujetos que supuestamente asaltaron un restaurante en el sector de La Mariscal fueron capturados por la policía. Entre las evidencias, armas de fuego y documentos de quienes fueron víctimas de los delincuentes. Llegaron antes que el restaurante ubicado entre las calles Santa María y Juan de Velasco cierre. Varios clientes aún permanecían en el local, situación que fue aprovechada por 2 sujetos para despojarles de las cosas de valor. Además, se apoderaron del dinero que dejó la venta del día. Desvalijaron a las personas que estaban al interior, a los dueños del lugar. El tiempo les alcanzó para cargar en el vehículo que andaban paquetes de cerveza, botellas de licor, incluso comida rápida, además de mochilas, carteras de los clientes. Por la cantidad de cosas presumen que actuaron en otros sitios. Los afectados relataron que los tipos les apuntaron con armas de fuego. Gracias a la oportuna acción de la policía se logró recuperar los bienes que fueron robados y detener a las personas responsables. Cuando estaban por salir, un patrullero de la policía llegó y burlando a los uniformados salieron a precipitada carrera. Se pasaron semáforos en rojo, circularon en contravía, saltaron parterres, una persecución al estilo de Hollywood que terminó cuando chocaron contra un auto y una camioneta y el vehículo terminó volcado con las ruedas para arriba. Estamos trabajando, circulando, patrullando, dando seguridad a la ciudadanía. Los 2 ocupantes lograron salir por sus propios medios e intentaron seguir su camino, pero ya estaban rodeados por patrulleros y motocicletas, mientras en el asfalto algunas de las evidencias que delataban las presuntas actividades ilícitas en las que andaban. Y los productos de algunos robos que se han dado en la ciudad de Quito, no solamente en el sector de La Mariscal, sino también en Iñaquito. Los capturados cuentan con antecedentes, el uno 4 detenciones por robo y el otro 6 por el mismo delito. Además, la policía expresó que andaban en carro de dudosa procedencia. De las 3 armas, 2 eran de juguete y una pistola 9 milímetros con su respectiva munición. A estos angelitos como que una mancha más a la hoja de vida, poco o nada les interesa. En Quito informó Iván Casamen. Una gasolinera en Valencia, provincia de Los Ríos, fue el blanco de 3 delincuentes que se movilizaban en una moto. Armados, atacaron a los empleados y a un usuario que tanqueaba su vehículo en ese momento. Los 3 sujetos en moto llegaron a la gasolinera directo a someter con sus armas a los despachadores, a quienes robaron y golpearon. Con toda paciencia se apropian del dinero, aproximadamente $150, además de 3 celulares. El conductor del auto que llenaba combustible en ese momento se quedó impávido ante lo ocurrido, al punto que no se movió y fue la última víctima en ese instante. El robo ocurrió al norte de la provincia de Los Ríos, en la gasolinera del sector Aguas Claras del cantón Valencia. Muchos creen que la delincuencia empieza a migrar cuando en Quevedo se ejecuta la ordenanza de que 2 hombres no circulen en moto. Por Valencia van de 3 y robando. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Los pasos denominados ilegales que conectan a Ecuador y Colombia son ahora transitados por decenas de venezolanos que tratan de ingresar al país. Muchos logran su objetivo, otros por el cansancio y el frío mueren. Este es el caso de Raúl Enríquez, quien murió tras ingresar al Ecuador. Raúl Enrique Zambrano, como muchos de sus compatriotas venezolanos, salió de su país natal con la ilusión de días mejores. El periplo lo hizo a pie hasta Colombia. Aquí se encontró con que para ingresar a Ecuador necesitaba de la visa, requisito que no poseía. Así que junto a otros compañeros decide tomar una de las trochas. Al final del trecho encontró la muerte. Al parecer, un paro cardiorrespiratorio terminó con sus anhelos. El cuerpo pues no tenía indicios de violencia, lo que los datos preliminares dieron
que se trataba de un infarto cardiorrespiratorio. Se presume que el hecho lamentable ocurrió en horas de la madrugada. Los moradores del sector se dieron cuenta del cuerpo abandonado y dieron parte a la policía. Nos informaron que había un señor fallecido. Entonces, la curiosidad nos venimos a mirar. Ha sido un señor venezolano. Sus compañeros que lo han dejado ahí tirado y ellos se han regresado para Colombia. Pese a los constantes patrullajes y presencia de la policía en estos pasos denominados informales, los extranjeros ponen en riesgo sus vidas y caminan largos trechos, forman grupos y pese a lo empinado del terreno, se atreven a pasar. Moradores de los lugares cercanos miran diariamente cómo algunos logran con su objetivo. Hay hartos que pasan por aquí, no ve que por allá, por Michaque, ya no tienen los papeles. Los señores venezolanos igual me estaban preguntando que dónde era el muchacho que ha fallecido. Al paso, muchos tulcaneños les brindan algún alimento. Sin embargo, para ellos dicen no es suficiente. Cuando son grupos grandes, sienten miedo, temen por la seguridad de sus familias, en base a todos los hechos de delincuencia y violencia suscitados. Les donen cualquier cosa, pero pues, en vez ellos piden como decir plata y todo eso, y nosotros ¿de dónde vamos a tener plata? Si no tenemos ni para nosotros mismos. Hasta 15, 20 personas pasan. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una nueva pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV y les contamos. Nos quedamos en el Comercio TV porque les vamos a contar que 2 muertos y 2 heridos es el saldo de varios accidentes de tránsito registrados en la provincia de Manabí. En uno de los casos, un adulto mayor fue atropellado. Veamos. El primer siniestro ocurrió en la vía Portoviejo-Santana. El occiso, identificado como Ramón Moreira, de 69 años, no resistió las heridas provocadas por el accidente. Las ambulancias que llegaron hasta el sitio lo trasladaron a una casa de salud, pero allí solo se confirmó su deceso. El vehículo fue aprehendido, se trata de un atropello. En horas posteriores se realizará la audiencia de flagrancia para determinar la responsabilidad de las personas que se encuentran aprendidas. En la parroquia Ayacucho, un ciudadano que se trasladaba en un cuadrón se estrelló contra una camioneta que permanecía estacionada. El cuerpo del fallecido fue llevado hasta el Centro Forense de Manta. Tipología estrellamiento entre una camioneta que se encontraba estacionada y un cuadrón. Sí, los vehículos están en el Centro de Retención Vehicular del Cantón Puerto Viejo de la Comisión de Tránsito del Ecuador a órdenes de la autoridad competente. En horas de la madrugada de este miércoles, en el sector Paso Lateral Manabí-Guillén, otro vehículo perdió pista y terminó en medio de la calzada. Afortunadamente, no hubo heridos. En el momento había un accidente de tránsito en la red estatal E30. Por otro lado, 2 personas que se movilizaban en una motocicleta quedaron tendidas en la carretera tras impactarse contra un muro, informó Adriana Méndez. A pocos días que entre en vigencia la medida Hoy No Circula, se siguen sumando las voces de rechazo. La pequeña y mediana empresa de Pichincha asegura que podría generar graves pérdidas económicas y poner en riesgo plazas de trabajo. Por ello, piden dialogar con el alcalde Yunda. El Hoy No Circula, que regirá desde este 9 de septiembre, representaría una grave afectación al sector industrial de la ciudad en su producción, aseguran los representantes de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, por lo cual rechazaron la medida. El Hoy No Circula significa que muchas de nuestras industrias tendrán que bajar su índice de trabajo de 5 días a 4. Prácticamente el 40% de la flota de una pequeña industria puede ser afectada por este tipo de cosas. Según detalló el presidente de la CAPEIPI, Gustavo Ruiz, con esta medida al año se estaría perdiendo aproximadamente 304 millones de dólares y con ello además se pondrían en riesgo varias plazas de trabajo. Nosotros vamos a poner en riesgo 7,000 puestos de trabajo, ¿sí? Y más o menos en ingresos fiscales estamos calculando que el fisco, valga la redundancia, tendrá una merma de 75 millones de dólares. Además de ello, dice que se podría acarrear que ciertos productos encarezcan. Esto va a causar un aumento porque el costo de las empresas va a subir, ¿sí? Entonces, hay productos sensibles que tienen que ser repartidos diariamente. Si no se los reparte con el transporte propio, se tiene que contratar. Y ese contrato obviamente sube los precios
de los productos. En este marco piden dialogar con el alcalde Jorge Yunda para analizar de forma técnica y encontrar una solución que permita que el sector industrial y los pequeños artesanos no se vean afectados por esta medida. Hablan de salvoconductos o incluso mantenerse con el pico y placa. En quien informó, Adriana Rojas. Una pausa comercial y al regresar en lo más destacado del acontecer internacional, Hacienda 20 de las víctimas mortales por el paso del huracán Dorian por las Bahamas. Además, en la India, 22 muertos por una fuerte explosión en una fábrica de pirotecnia. Ya regresamos aquí en TVC.